Muchísimas gracias, Ale, por tu servicio. Y bueno, que esta noche sea una noche especial. También queremos avisarle que tenemos ahí, como ustedes podrán ver al fondo, una mesa donde tenemos varias cosas. Hay unas galletitas, unos bizcochitos, hay café, hay té y hay agua caliente. No vamos a hacer un break, ¿no? Pero que aquel que quiera servirse, en un momento se puede levantar y hacerse el autoservicio, porque todavía no pudimos pagar el staff de mozo, pero la próxima seguramente que sí, ya vamos a tener, ¿eh? Así que bueno, entonces, muchísimas gracias nuevamente por estar presente y bueno, vamos a pedirle a Dios que nos regale una hermosa noche. Dale todo. ¿Puedes sacar o no? Buenas noches, ¿cómo están? La verdad que es una gracia volver, estar por aquí, tantos recuerdos en la parroquia ya, la de la madre, pensar que nos conocíamos cuando era capilla y venir y ver hoy todos estos cambios también traen recuerdos, ¿no? Como todas las cosas cuando uno visita después de cierto tiempo, hay rostros conocidos, rostros que nos hemos visto hace ya bastante tiempo y otros rostros que, bueno, que guardamos dentro de nuestro corazón, de aquellas personas con las que compartimos parte de esta misión durante tantos años, como fue Chiquita, por ejemplo, que trabajamos tanto, ¿no? O Zulma, o los demás que inevitablemente cuando uno viene por acá las trae presente, o sea, forman parte de los que hemos conocido después de tantos años, ¿no? Como seguramente nos pasará con nosotros cuando ya no estemos más por aquí y otros dirán, bueno, nos acordamos cuando andaban por acá dando charlas o dando vueltas en la catequesis o lo demás. Así que realmente, bueno, para los que estamos hoy aquí presentes y para los que están vía Facebook y que se conectan, bienvenidos. Y bueno, lo que nos toca hoy compartir es justamente una introducción general con la Biblia, dado que septiembre es un mes muy particular para nosotros porque celebramos, tenemos más presente la palabra de Dios. Y qué bueno pedirle a Él, antes de comenzar nosotros, que nos asista con su presencia, que nos acompañe, que nos ilumine, que lo que vamos a compartir hoy, que no se quede solo dentro de nuestra mente, sino que baje dentro de nuestro corazón y que esa palabra también se pueda hacer carne. Hay muchas personas que leen la Biblia como un libro más de historias, de poesías o de cuentos, pero el desafío que tenemos nosotros es que esa palabra se haga carne, que esa palabra se haga vida y que también muchos de lo que nos podamos cruzar también puedan leer esa palabra en los gestos, acciones, en las palabras que nosotros tenemos para los demás. ¿Les parece si rezamos juntos? Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Y qué mejor forma de ponernos delante de Dios que con la oración que Él mismo nos ha dejado y que lo tenemos en los textos bíblicos? Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y pidamos que María interceda por cada uno. Ella que la tenemos hoy aquí presente, como siempre, bajo este título de Nuestra Señora de Itatí. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, cuando me invitaban hace unos días, hace unas semanas para compartir hoy junto con ustedes, el tema que me proponían era una introducción general a lo que son los textos bíblicos. Así que
para muchos de los que están hoy acá seguramente vamos a recordar algunas cuestiones vistas durante la catequesis, algunas nociones generales y a partir de allí después, bueno, veremos si podemos profundizar un poquito más. Yo me corro de la silla un ratito porque verán que sentado no es algo que voy a hablar mucho. Lo que no sé si la gente que ve por Facebook, que nos está viendo, va a poder ver la presentación, pero seguramente Sergio se va a encargar de ir y venir con la cámara, ¿no? Y algo clave para nosotros es justamente poder tener algunas coordenadas que nos ayude a poder, ¿vieron? Cuando uno lee algún texto bíblico, a poder entenderlo mejor. Por supuesto que lo que vamos a compartir durante una hora 30 que vamos a estar, ya saben que va a ser como una gotita en un océano de posibilidades que hay. ¿Sí? Pero está bueno porque ya de a poquito uno va conociendo más sobre la palabra, va regando más el terreno y la palabra se va haciendo cada vez más familiar hacia nosotros. ¿Por dónde vamos a ir nosotros hoy? ¿Cuál es la propuesta que tenemos? Por un lado vamos a comenzar por las cuestiones más básicas, el nombre de Biblia. Vamos a entrar después en un gran tema que es bastante complejo, que es la inspiración bíblica. Vamos a ver después algo que tiene que ver con la conformación de estos libros, cómo se han ido dando, las partes de la Biblia, cómo citar y ubicar a algunos textos en la palabra, en la Biblia, y vamos a ver si llegamos a algo de géneros de la Biblia, ¿sí? Porque con esto vamos a tener como así grandes coordenadas que nos orienten en un primer paso para poder avanzar dentro de esto. Así que vamos a la primera parte. Ustedes me imagino que han oído ya la prédica pasada junto con Monseñor. Me imagino que varios de los que están hoy acá han estado en aquel viernes pasado. Y también han visto que la palabra Biblia viene de un plural, de un griego, que es biblos, que significa conjunto de libros. Es como biblioteca para nosotros, ¿sí? Y aquí me gustaría también sumarle algo más, que lo oí hace muchos años de José Prado Flores en México. Decía él, Biblia también es una persona. ¿No? Cuando uno mira, uno dice, pero parece una cosa. Y me acuerdo que la primera vez que lo oí, hace muchos años, públicamente, ¿no? Cuando estaba dando la predicación, dijo, bueno, yo quiero partir hoy, decía Pepe Prado, que la Biblia también es una persona, es un alguien. Porque también hay un Dios que se nos da a conocer, hay un Dios que se nos revela. No es solamente un texto más para nosotros. Y eso cuando nosotros tenemos una mirada de fe sobre los textos bíblicos. Si yo lo miro como un libro más, puedo llegar a decir que es uno de los bestsellers más famosos de la historia. Millones y millones de copias vendidas a lo largo de tantos siglos. Es uno de los libros que más divulgación tiene y que más se tradujo a las distintas lenguas. Ahora, para nosotros, yo puedo mirar en la palabra y puedo decir, bueno, quiero mirarlo como un libro de cuentos, puedo leerlo como una obra poética, puedo leerlo desde algo que cuenta la historia de alguien, pero para nosotros, desde la fe, también hay un alguien, hay un Dios que se revela. Hay un Dios que decidió darse a conocer y una forma en la cual Él se dio a conocer a nosotros y se sigue dando a conocer es a través de la palabra. Desde la Biblia nosotros podemos encontrarnos con ese alguien. No es solamente un algo. Interesante, ¿no? Ya a partir en la noche de hoy, de que la Biblia no es solamente un libro más. Para los que creemos, para nosotros vamos a decir, es Dios mismo que se da a conocer a los hombres. Es Dios que tomó la iniciativa, como dice nuestro Papa Francisco, nos primereó y de alguna manera se comenzó a dar a conocer a partir de los textos. Y cuando uno se encuentra con un alguien, entonces puede conversar con ese alguien. Eso cuando uno entra en el texto bíblico, comienza a desgustar, a rumear, a poder entender la palabra, no solamente como un acto intelectual. No es solamente
un acto de comprender un texto que está allí, sino de un alguien, de otra persona, que me dice algo, que me comunica algo. Por eso, las fotos que ustedes podrán ver por allí, la primera tiene que ver con el algo, ¿sí? Tenemos distintas formas de la Biblia, yo traje otras acá, una Biblia de Jerusalén, por ejemplo. Traje otra para que puedan ver, de las que conocen, la Biblia de la Palabra de Dios, ¿no? Hay otras más, digamos, no son las únicas que tenemos. Pero también se van a dar cuenta que al lado, aproveché y puse, muy romántico, parece que estaba cuando armé esto, una Biblia que forma con unas páginas un corazón. ¿Por qué? Porque la Biblia es una historia de amor. De un Dios que nos ama tanto, de un Dios que de alguna manera fue haciendo una alianza con un pueblo y que a pesar de que ese pueblo iba y venía, le era fiel por ratos, por otro momento no, Dios siguió demostrando su amor y sigue demostrando su amor. Por eso la palabra de Dios es una historia de amor. Es una historia de amor entre Dios y los hombres. Y ustedes me dirán, pero aún en las guerras que podemos leer, sí, aún en las guerras, y aún en el pecado que podemos leer de muchos personajes bíblicos que han tenido su momento de fidelidad y su momento de caída, también podemos ver que hay un Dios que siguió y sigue, como hoy, apostando a nosotros. Y también van a ver que hay una fotito de un niño. ¿Por qué? Porque qué bueno cuando uno aprende como el niño, que cada vez que lea un texto bíblico es como la primera vez. No sé cómo lo ven ustedes, pero después de varios años, no voy a decir ya cuántos, de leer la palabra, de estudiarla un poco más y qué sé yo todavía me sigo sorprendiendo de encontrar detalles en la palabra. A veces es un gesto, a veces es un verbo, a veces es una acción. Y a lo mejor uno dice, pero no sé, a lo mejor 40 veces leí ese texto. Y sin embargo, cada vez que lo leo, le encuentro algo distinto. Cada vez que vuelvo a usar el texto para una oración, para una predicación, para la catequesis o lo demás, siempre me dice algo nuevo. Yo por ahí, ¿vieron cuando hay gente que te dice, no sé, yo ya conozco ese texto de memoria? Uno comienza con el versículo y ya te lo recita. Y te dice, a ver, ¿qué más nuevo va a haber? Y yo digo, no sé qué, pero yo, como el niño, así encima Dios me dio unos ojos grandes, ¿vieron? Entonces esos ojos que se asombran, esos ojos que uno puede mirar y decir, Señor, tu palabra siempre es nueva. Siempre hay algo. Entonces uno sigue leyendo, sigue orando y parece que va profundizando más y más y más y podemos seguir así muchos años y estar toda la vida muchas veces con algunas palabras, con algunos textos, el entendimiento que tenemos, la comprensión que tenemos, lo que nos dice en un momento de nuestra vida clave. Y a lo mejor ese mismo texto, dicho en una época, nos dijo una cosa, dicho en otro contexto que estábamos pasando, nos dijo otra. Entonces, qué bueno que también uno, cuando se encuentra con ese alguien y cuando se encuentra con esa palabra, todavía se sorprenda. Y ojalá que ustedes se sigan sorprendiendo aún más cuando se encuentran con ese Dios de amor y de misericordia en estos textos. Entonces, la palabra Biblia significa eso, libro, biblioteca, conjunto de libros, pero como se darán cuenta, no es solamente una cosa. ¿Qué más vamos a decir en la biblioteca? Y como yo sé que acá hay gente muy letrada, no se puede ir a Google, ya les aclaro. Traje solamente 4 preguntas básicas. A ver quién las sabe. Los que están en la casa seguramente que hacen Google, pero vamos a ver, la primera. ¿Cuál es el libro más extenso en capítulos de la Biblia? ¿Cuál les parece que es el libro? Si tenemos varios libros, tenemos más de 70 libros. A ver los que conocen. ¿Cuál es el libro que tiene más capítulos? El Salmo. Muy bien. ¿Cuántos capítulos tiene? ¿Te acuerdas? 150. Pueden tener la Biblia en la mano si quieren, ¿eh? Yo acá tengo la mía. El que no trajo puede mirar. Les presto una, si no. Muy bien, María. ¿Vieron ahí? 150 salmos de una. Muy bien. Vamos a la contrapartida. ¿Cuál es el más breve? Ahí no se ve, justo me corta ahí, pero bueno.
¿Cuál va a ser el más breve? Ahí les maté, ¿vieron? El más largo enseguida 150 salmos salió. ¿Cuál es el libro más breve? ¿El de Judas? No. Más breve hay todavía. Muy bien, más breve. A ver, ¿cuál será que no tiene el menor número de versículos? Porque no es un capítulo nomás lo que tiene. ¿Cuál les parece que puede ser el libro más breve? Les doy una ayuda. ¿Está en el Antiguo o en el Nuevo? ¿Dónde piensan que está? En el Antiguo me dicen por acá. Está en el Antiguo. No es en el Nuevo, está en el Antiguo. ¿Cuál será? Tic-tac, tic-tac. Es un profeta menor. Bueno, ahora va a comenzar con los 12 profetas. Alguno va a ser, me va a decir María. Muy bien, por azar. Pero ¿saben cuál es? Es el libro de Abdías, que tiene solo 13 versículos. Abdías, solo 13 versículos. Es el libro en extensión más corto que tenemos nosotros dentro de la colección de textos. O sea que se verán que, como suele pasar en las bibliotecas que tenemos en los colegios y en las casas, hay libros que son varios tomos, volúmenes grandes, y tenemos folletitos, por así decirlo, tenemos cosas que son más breves. Entre estos libros tenemos libros de gran extensión, como los Salmos, 150 capítulos, y tenemos otros que son apenas 13 versículos, como es el libro de Abdías. Muy bien, otra pregunta de las 4. ¿Cuál es el versículo más corto? Si han ido a predicaciones, lo demás siempre dicen, este es el versículo más corto de la Biblia. ¿Cuál será el versículo más corto? ¿Cuál es? ¿Qué dice? Y Jesús lloró, dicen acá. ¿Están de acuerdo o no? El resto, algunos miran nomás diciendo, yo no voy a intentar decir nada. Pero casi todos dicen esa, ¿no? Casi todos dicen que el versículo más corto de la palabra es, y Jesús lloró. Que fue cuando fue a ver a Lázaro, se encuentra con Marta y con María, dice, ¿no? Maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, ¿se acuerdan? Y después, bueno, se va a un lugar y dice, y Jesús lloró. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese versículo? Pero no es el más corto. El más corto que ustedes tienen es de Job 3:2, que solo tiene 2 palabras. Porque y Jesús lloró, tiene 3. El versículo más corto lo van a encontrar en Job 3:2. Solo 2 palabras. Y entonces tenemos que preguntar el otro, ¿cuál será el versículo entonces más largo de la Biblia? ¿Cuál les parece que podría ser? Ahí ya nadie, ¿ya vieron? Hasta Jesús lloró, se animan. El más corto, no creo que el más largo, no saben. El más largo se encuentra en el Antiguo también y está en el libro de Esther. Casualmente es el capítulo 8, versículo 9 de Esther. Es el versículo más largo, 81 palabras tiene ese versículo. Está bueno saberlo por allí, ¿no? Son notas de color. Igual les aclaro, es introducción general, también les digo hola para los que nos están viendo. La idea es ir avanzando en cómo se compusieron, la forma de los libros, pero para que vean que también podríamos tener otras preguntas que nos animen, por ejemplo, a hacer una búsqueda en la palabra, a conocer, por ejemplo, cuál es el más largo, cuál es el más corto, cuál es el más extenso según qué criterio, cuál es el más antiguo en cuanto a sus años, cuál llevó más años de redacción, cuál llevó menos años de redacción, podrían ser otros criterios, pero bueno, lo dejo para siguientes charlas que seguramente van a tener de Biblia y los demás para seguir profundizando. Vamos un paso más. ¿Qué es la inspiración? Porque otro de los puntos que les dije que vamos a ver hoy es la inspiración bíblica. Dios, porque estos libros que tenemos aquí, estos textos que tenemos aquí, no bajaron del cielo mágicamente, ¿eh? Fueron escritos por personas humanas, por hombres que pusieron por escrito algo.
¿Sí? No es como en otros casos, si ustedes miran por ahí, hay religiones que tienen también libros sagrados, pero que otros dicen que enterraron en algún lugar y lo desenterraron y lo encontraron. Otros dicen que les fueron dados por un ser divino y lo demás, y parece que no fue hecho por obra humana. Pero en el caso nuestro, nosotros vamos a decir que sí, que estos libros, estos textos fueron hechos por personas humanas. ¿Y qué hizo Dios para esto? Dios los inspiró, Dios los movió, ¿sí? Les emocionó. El Espíritu Santo que inspira, que mueve al autor a dejar por escrito aquello que Dios quiso que lo hiciera. Uno puede decir, se podrían haber narrado muchas cosas que sucedieron en esa época, en cualquiera de las épocas de cualquier libro que ustedes tomen. Pero sin embargo se narraron esas, no se narraron otras. ¿Y por qué se narraron esas y no otras? ¿Por qué el autor puso el acento ahí y no puso el acento en otras cosas? Entonces ahí hubo una inspiración, Dios le inspira, Dios le mueve a dejar por escrito algo y no dejar por escrito otra cosa. Y en eso nosotros es un acto en fe, porque si ustedes me dicen racionalmente podemos entender eso y no, pero hay un acto en fe allí, decir, bueno, yo creo en la fe de la iglesia, que justamente allí Dios intervino de una manera, moviendo a estas personas a dejar por escrito aquello, y como dice la Dei Verbum número 11, y solo aquello que Dios quiso, pudiendo dejar por escrito otras cosas. Pero ya vamos a ver por qué esto. Y voy a leer lo que la Dei Verbum dice en el número 11. Dice, las verdades reveladas por Dios que están contenidas y se manifiestan en las Sagradas Escrituras fueron escritas por inspiración del Espíritu Santo. Ahí tenemos ya el primer dato. ¿Quién les inspiró? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el motor, Él es el que emociona, Él es el que les inspira. Él es el que mueve, por así decirlo, el Espíritu Santo. Escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor. Y después dice, para la composición de los libros sagrados, Dios eligió a hombres, ¿sí?, a los que intervino, a los que utilizó, dice, para dejar por escrito aquello y solo aquello que Él quería. ¿Sí? Y esto nosotros lo tenemos por fe de la iglesia. Por eso hay unas partes que yo saqué cuando uno habla de la canonicidad de los libros, porque uno dice, ¿habrían otros libros también en aquella época? Sí, habían otros libros. Nosotros vamos a decir que estos son los libros canónicos, son los libros reconocidos por la iglesia como inspirados por Dios. ¿Y cómo sabemos que Dios los inspiró? Porque también tendríamos que preguntarnos eso, y para eso nosotros vamos a decir después que en realidad tenemos como reglas, que se llama canon, los cánones bíblicos o la regla del canon bíblico. El canon en aquella época venía de la palabra caña, era una unidad que se usaba para medir. Bueno, el canon bíblico son determinados principios que nos permiten a nosotros reconocer cuáles libros son inspirados por Dios y cuáles no. Y por eso habrán oído por allí en la catequesis, en lo demás, o cuando salen, ¿vieron? Cuando uno habla con otros, hay veces que uno habla de libros apócrifos, se llaman, que son aquellos libros que también decían en algún momento, surgieron en una época, pero que no son reconocidos por la iglesia como inspirados por el Espíritu Santo. De hecho, hay hasta películas, ¿no? Por allí van a ver que habla de el Evangelio de Tomás, de Magdalena o de otros tantos, ¿no? Pero uno los busca acá y uno dice, pero eso no lo tengo yo en mi Biblia. ¿Sí? Uno dice, para nosotros son libros apócrifos. Son otros libros que no son reconocidos como inspirados por el Espíritu Santo. Sin embargo, los que nosotros tenemos en nuestras Biblias decimos, sí, estos libros son inspirados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay principios o reglas que la iglesia tiene para discernir cuáles son esos libros inspirados y cuáles no.
que no se los hizo ahora, les aclaro, se los hizo siglos atrás. En el caso de los libros del Antiguo Testamento, la inspiración, la canonicidad fue dada justamente por los judíos, porque esos libros, ¿dónde estaban? Estaban formando parte del pueblo judío. Entonces la canonicidad, ¿quiénes sabían cuáles eran los auténticos o no? Y eran aquellos que conservaron esos rollos, esos textos de aquellos siglos. Entonces, ¿hay un autor o hay varios autores? ¿Varios autores? Muchos, dice Lucas. Varios, dirían. Entonces vamos, ¿cómo resolvemos nosotros esto? ¿Sí? La Dei Verbum es muy clarita en esto y dice, bueno, hay un autor principal y hay autores secundarios. El autor principal es Dios. Dios es el autor principal de los textos bíblicos. Por eso que también vamos a decir nosotros, es palabra de Dios, cuando lo proclamamos. ¿Sí? Dios es el que mueve, como ya leímos antes también, el Espíritu Santo es el que mueve. Entonces, el autor principal es Dios. Y los autores secundarios van a ser los hombres, las personas a quienes el Espíritu Santo mueve a dejar por escrito, que también se los llama agiógrafos. Está la palabrita, bueno, justo hay que correrlo un poquito, pero no importa. Agiógrafos. El agiógrafo es el autor inspirado, es aquella persona que el Espíritu Santo movió a dejar por escrito eso. Se lo conoce como autor inspirado o también agiógrafo, cualquiera de los dos. ¿Sí? Pero estoy seguro que todo esto ya lo vieron en la catequesis de ustedes. ¿Sí? Que hay un autor principal, que Dios es el que mueve, que hay un autor secundario, que somos los hombres, ¿no? Que Dios ha intervenido para dejarnos estos textos, que no bajaron del cielo, sino que movió a hombres para dejar por escrito esto, y solo aquello que Él quiso. Y me interesa quedarme ahora aquí. ¿Cuál es el proceso de redacción de los textos en general? Porque estos textos nos hicieron, como nosotros nos imaginamos hoy, como un acta, que pasaba algo y ya se registró. No sucedía así. Sino que en todos los textos se van a dar cuenta que hay como 3 momentos. El primero tiene que ver con el hecho o el acontecimiento. Sucede algo en el pueblo, en el grupo, en lo demás sucede, pasa algo. Segunda parte va a la memoria oral y después recién se registra. ¿Sí? Ninguno de los libros que tenemos nosotros en la Biblia fueron registrados en simultáneo, por así decirlo, de cuando los hechos sucedieron. Sucede un hecho, ese hecho queda, va pasando en la memoria oral de generación en generación y en un tercer momento recién se deja por escrito esto. Vamos a poner un ejemplo de lo que conocemos. No se lo puse en la filmina para hacer un ejercicio de memoria rápido que yo uso siempre. Vamos a suponer el calendario como tenemos nosotros. Jesús nació, vamos a decir, en el año 0. No fue en el año 0, pero vamos a decirlo así. Año 0. ¿A qué edad murió? A los 33. O sea que del año 0, ya vamos a hacer en la línea, si hago una línea de tiempo, voy a marcar el otro 33, la muerte de Jesús. En el medio de esos 33 años, ¿cuántos años fue la vida oculta de Jesús y cuánto fue la vida pública? 33 años de ministerio. O sea que de los 0, por así decirlo, hasta los 30 años, lo que llamamos nosotros vida oculta o vida privada. Y 3 años de ministerio público. Jesús muere y resucita en el año 33 y sigo esa lógica. ¿Qué libro de la Biblia nos va a contar el nacimiento y la vida de Jesús? Pasión y muerte y resurrección, vamos a decir, ya vamos a completar todo. ¿Cuál de todos los libros? Esa tienen que saberlo. No solamente Juan, cualquiera de los 4 que evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cualquiera de los 4, nos va a contar eso, la vida, obra de Jesús de Nazaret. Pero el evangelio primero que surge recién en el año 60.
O sea que del 33 hasta el 60, prácticamente pasaron otros 30 años para que aparezca la primera redacción del texto. ¿Qué pasó en esos 30 años? Estoy tomando un ejemplo para que vean, ¿no? ¿Qué pasó en esas 3 décadas o 4? Algunos dicen un poco más, otros dicen un poquito menos. ¿Qué pasó en esas décadas? Fue la transmisión oral. Se fue contando en la comunidad, ¿no? Hasta que Dios mueve a un geógrafo, mueve a una persona a dejar por escrito aquello que él quería. Este tiene un ejemplo claro de cómo hay un acontecimiento, nacimiento, pasión, muerte, vida pública, todo lo que conocemos. Hay un momento de registro de memoria oral, por así decirlo, se va pasando de generación en generación. Y hay un tercer momento que es donde se deja por escrito lo que sucedió. ¿Sí? Vamos a tomar un ejemplo más claro todavía. Busquen en sus Biblias ahí, los que están en la casa también, los miro acá porque no me olvido que están de aquel lado, ¿saben? Pero está bueno tener la Biblia porque si ustedes pensaban que yo iba a hablar nomás negativo. Pero vamos a buscar un evangelio en el Nuevo Testamento y vamos a buscar Lucas 1. ¿Allá tienen Biblia por allá atrás o no? Están fiaquientos parece allá atrás. Yo les cuento a los que están acá que hay algunos que no tienen Biblia acá, pero les voy a prestar la mía. ¿Tienen allá si no les presto? Acá, muy bien. Vamos a buscar Lucas 1. Muy bien. Porque ustedes rápidamente creen lo que yo les digo, pero ustedes tienen que buscar en la Biblia para decir lo que yo digo es así. Lucas 1. Voy a leer del 1 y lo que sigue. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos lo ha transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de la enseñanza que has recibido. ¿Sí? Es el prólogo de Lucas. ¿Y qué dice Lucas? ¿Que agarró y narró nomás? Porque hay gente que piensa que la inspiración es como entrar en un trance y no tiene conciencia de nada y la mano se movía sola y así estaba y después dijo, mira, escribí. No fue así. ¿Qué dice Lucas allí? ¿Qué hizo? Investigó, buscó, conversó, buscó fuentes, las ordenó cronológicamente. Diríamos nosotros, hizo un trabajo de investigación. Recopiló información, la ordenó y después que la ordenó dice, lo dejé por escrito. Está dicho acá nomás, no hace falta ir muy lejos, ¿ven? Entonces, los textos bíblicos en general, todos tienen este mismo proceso. Hay un hecho, hay un acontecimiento, queda en la memoria oral del pueblo durante un cierto tiempo y en algún momento algunas personas, aquí podemos decir, a veces hay una, a veces es un grupo, que Dios mueve a dejar por escrito, a redactar lo que sucedió. Está bueno, ¿vieron? Es cortito el esquema, muy sencillo de verlo. Y un ejemplo donde lo pueden ver es en la vida de Jesús, tranquilamente, directamente. Es decir, Jesús nació, creció, murió, resucitó, hizo todo. Y el texto después se narra. ¿Y cuál es la intención que tiene Lucas? Le escribe a un tal Teófilo, dice allí, ¿no? ¿Para qué? Dice, para que conozcas la solidez de la enseñanza que recibiste. ¿Por qué? Porque a esa época ya habían muchas voces dando vuelta. Habían muchos que decían muchas cosas sobre Jesús. Es más, algunos pensaban que Jesús no era hombre, por ejemplo, que era como un ser de espíritu nada más, que tomaba distintas formas, o lo más. Eso podemos leer en algunos libros apócrifos. Entonces, Lucas, ¿qué es lo que se da cuenta? Que, ¿vieron cuando pasa cierto tiempo? Que si la gente no tiene memoria de lo que está pasando, la gente nueva que se va sumando ya no recuerda lo que pasó allá. Y entonces uno deja por escrito para decirle, mirá,
en realidad nuestras bases son estas. Lo que en realidad pasó fue esto. ¿Y de dónde sacó? Fíjense que ahí dice en el versículo 2, dice, tal como lo han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares. O sea que Lucas fue a fuentes primarias. Porque todavía en esa época seguramente habrán vivido todavía gente que pudo compartir cosas con Jesús. Entonces él busca datos. Entonces eso que vieron, eso que compartieron, esos que estuvieron, eso, con eso fue y habló. Y redactó. Qué importante, ¿no? Que en las comunidades también muchas veces sepamos que esa memoria queda hasta que alguien dice, vamos a dejar por escrito. En todos los grupos, yo que trabajo en grupos hace muchos años, los que muchas veces armamos algo en los grupos, en las parroquias, en lo más, ¿vieron? Compartimos un espíritu, parecer ahí, nos enganchamos con esa cuestión, pero después van pasando los años, viene más gente, se va sumando gente, y alguno dice, che, ¿por qué no? Es que escribimos, porque yo me voy a ir, el otro ya se fue, vino hasta aquí, esto ya no entienden mucho cuál fue la lógica de allá cuando se armó. Y entonces comenzamos como a dejar por escrito algunas recomendaciones para decir, miren, así fue la cosa cuando comenzamos. Como tratando de transmitir al otro esa riqueza que nos animó. Bueno, algo parecido pasó con los textos bíblicos. Eso que se iba guardando, que iba pasando, lo demás, también comenzaban a aparecer muchas voces, lo dejo para otra charla, el tema de las sectas que también ya estaban en aquella época, y eso comenzaba como a contaminar a la gente. Entonces algunos, movidos por el Espíritu Santo, comenzaban a dejar por escrito para que la gente pueda saber en qué Dios, cómo era Jesús, ese Jesús que nació, que murió, que resucitó. Y no que anda así como al viento, digamos. Teófilo no era una persona en particular en el caso de Lucas. Se entiende que es una persona nueva, que alguien que estaba en la comunidad, y podrían ser varios de la comunidad. No como el nombre precisamente de alguien, sino como un discípulo de la comunidad de aquella época. Bueno, yo me sigo pasando los tiempos, así que voy a acelerar un poco, como siempre. No pierdo la costumbre de los que ya me conocen que me excedo, así que voy a acelerar un poco. En este punto, en el tema de las partes de los textos bíblicos y lo demás, vamos a decir que hay 2 en 1. ¿Por qué será que pongo 2 en 1? ¿Sí? La Biblia básicamente está dividida en 2 grandes partes. Antiguo y Nuevo Testamento, ¿sí? En 2 partes. Pero en 1, ¿por qué? Porque en realidad conforman una unidad. Yo no puedo entender uno sin el otro. Yo no me puedo quedar solo con el Antiguo Testamento sin entenderlo a la luz del Nuevo Testamento. Entonces son 2 en 1. Son 2 partes, sí, 2 grandes partes, pero que están conformando una unidad. Por eso uno tiene que entender todo, ¿no? Porque si yo me quedo solo con la parte, por ejemplo, del Antiguo, digo ojo por ojo y diente por diente, ley del talión. Y me puedo quedar con eso y dice, pero acá la palabra dice, en tal lugar, y me lee. Y yo puedo decir, bueno, pero a ver, ¿Jesús dijo eso? Entonces, yo tengo que entender el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Son 2 partes, pero que en realidad conforman una unidad. Pero también les pongo aquí, es 1 en 73. ¿Cómo? Sí, 73 libros. ¿Y 1 por qué? Pero se dan cuenta que ustedes son unos capos acá, nadie los está viendo a aquel lado, pues yo les mostraría las caras. Sigue siendo una unidad, sigue siendo 1, pero son 73 libros. Otra vez, si miráramos cada librito, por así decirlo, vamos a darnos cuenta que hay 73 libros. Pero que también esos 73 libros en sí conforman una unidad, que es la palabra de Dios, la Biblia como tal. ¿Sí? Pero vamos a dar un pasito más en esto, ¿no? Primer lugar importante de la visita, porque no sé si se dieron cuenta, pero en la plaquita número 1 había como unas montañas. Hay que saber cuando uno va de visita dónde entrar.
¿sí? Y siempre es bueno saber. Yo en este caso vengo no para venderles un viaje, pero ojalá que varios de acá no se vayan con respuestas, sino que se vayan con ganas de buscar respuestas en la Biblia y de formarse más en la palabra. Yo con eso, mi propósito está cumplido. No sé si era el propósito de los de la madre, les cuento de los de aquel lado. Pero, ¿vieron? Esto, como les dije hoy, es una gotita. Si uno, a partir de allí uno tiene deseo de decir quiero conocer más, perfecto. Esto solamente es una muestra de lo que pueden ver. Y en esto, ¿dónde comenzaríamos? Hay personas que siempre me dicen, ¿por dónde comienzo a leer la palabra? Entonces, siempre es bueno arrancar por el Nuevo Testamento, no arranque por el Antiguo. Usted puede leer también como está, del Génesis en adelante hasta el Apocalipsis, y lee en orden como está. Pero una mejor forma pedagógica es decir, arranque con el Nuevo, arranque en especial con los Evangelios, que ahora vamos a ver dónde están y todo. Arranque por esa parte y en tal caso después vaya al Antiguo Testamento, después vaya al otro. El último libro que les recomiendo leer, Apocalipsis. Después hay que entender otras cosas que fueron pasando. Entonces, a veces está bueno, ¿vieron? Cuando los hermanos dicen, ¿por dónde arranco? Los Evangelios. Bueno, arranca por cualquiera de los 4, el que más te guste. Cualquiera de los 4. Arranca por ahí, lee por eso. Después, si querés, te vas por el libro de Hechos, te vas por las cartas. Y después, si querés ir, te vas al Antiguo. Después que lees el Antiguo, si querés el último libro, el Apocalipsis como tal. Porque ahí recién podemos como rearmar toda la historia, digamos, ¿no? Podemos comenzar a tener esa noción general de la palabra como para poder tener las claves de interpretación y de lectura después. Importante en estas partes, yo sé que ustedes ya lo saben, pero saber cómo citar. Entonces como a mí me dijeron introducción general, vuelvo a decir, ¿no? Por ahí se van a dar cuenta que hay siglas, que hay lo demás, y siempre lo que aparece primero es el nombre del libro, que en este caso yo lo pongo como sigla, que es Juan. Lo primero que van a ver, o cuando uno dice dónde buscar para ubicar, tengo que saber el nombre del libro. Si están en alguna catequesis o están en algún grupo donde las personas son nuevas en el uso de la Biblia, está bueno que le digan ya, vamos al Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, busquen tal libro. ¿Sí? Porque a veces uno dice, vamos a buscar Juan, y las personas comienzan a buscar Juan como en el Antiguo, y nadie le dijo que está en el Nuevo, por ejemplo, porque no maneja. Entonces está bueno ir guiándoles hasta que la persona se familiarice. Entonces, primera cuestión, uno podría decir claramente en qué parte está, si está en el Antiguo o está en el Nuevo. Segunda parte, el nombre del libro. Y después van a ver que hay una serie de numeritos. El primer número nos indica el capítulo, que son los números grandes que vamos a ver dentro de los textos bíblicos. Y los números que vienen después son los versículos. ¿Sí? Cuando entre los versículos hay un guión, significa que tenemos que leer desde el versículo 16 hasta el versículo 18, inclusive en este caso. Entonces voy a buscar en el Nuevo Testamento, Juan 3, y voy a leer versículo 16 hasta el 18 inclusive, no hasta el 17 y el 18 no, porque ahí vi el numerito, significa que es hasta ese número que señala inclusive. Y cuando vemos que hay un punto entre los versículos, significa que tengo que leer salteado, significa que en este caso voy a buscar, por ejemplo, Juan 3, y voy a leer el versículo 16, el 17 no, y leo el 18. Entonces, cuando hay un guión medio, significa que leo de corrido, ¿sí?, los números de los versículos que están. Y cuando hay un punto, el punto me señala que tengo que saltear los otros números y tengo que leer directamente el versículo del número que me señala después. ¿Sí? Parece medio obvio, pero se van a dar cuenta que hay hermanos que no saben esto, por ejemplo. Y entonces a veces en la catequesis se vamos a leer Juan 3, 16 y 18, y se lee todo de corrido del 16 hasta el 18. Entonces, el punto se para y el guión me indica que va de corrido. Otro dato en esto. A veces van a encontrar una S o doble S. A veces puede ser que cuando lean dice, por ejemplo, Juan 3, 18 y una S final. La S significa siguientes. Es como que yo diga Juan 3, 18 y 17 sería en este caso. Y si me aparece una doble S, como ustedes ven acá, significa que eso significa siguientes.
significa 2 o 3 versículos después del número que me indica. Entonces, si yo encuentro, por ejemplo, sigo con Juan 3, 18 y doble S, significa que voy a tener que leer el versículo 18, 19 y 20 por lo menos. Y si aparece una sola S, significa que es Juan 3, 18 y 19. Y ahí termina. También pueden encontrarlo así. Y por último, algo que también saben por allí, que también podemos señalar en los versículos la parte A y la parte B o hasta C, y hay hasta versículos que tienen hasta más partes, dentro del mismo numeral. A veces yo no necesito leer todo el versículo. Entonces, por ejemplo, puedo llegar a decir, como en este caso vamos a ejercitar acá, ¿sí? Es de Lucas 4, y vamos a decir, por ejemplo, la parte B. Entonces, ¿cómo sé cuál es la parte A o la parte B de un verso? ¿Sí? Lo que está desde el número del versículo hasta el primer punto seguido o punto y coma es la parte A del verso. Lo que va después del punto seguido o punto y coma es la parte B del verso. Y si todavía sigo en el mismo versículo y hay otro punto, significa que puedo tener hasta una parte C del versículo. Si miráramos acá, el número 4 en este caso va a ser ¿qué cosa? El capítulo. El 1 acá, ¿qué va a ser? El versículo. Muy bien. Y si yo dijera la parte B, yo voy a decir 4.1b. ¿Qué van a leer de acá? Muy bien, donde dice acá hay un primer punto, o sea que significa que toda esta primera parte es la parte A. Y acá donde dice, como se reunió una gran multitud, Jesús subió a una barca que había en el lago y se sentó mientras quedaba. Y sigo. Hasta la orilla, hasta acá. Esta es la parte B del. Y fíjense que acá tengo una parte C, ¿no? Porque acá ya está el verso 2. Entonces acá ya me cortó. Entonces este versículo, el versículo 1, tiene parte A hasta este punto y tiene parte B que va desde como, todo esto hasta orilla. Entonces yo puedo separar, aún dentro de un versículo, en partes. Puedo decir parte A, parte B, parte C, para que la persona no lea todo. Entonces puede ser que en algunas indicaciones diga, bueno, buscamos Evangelio de Juan, por ejemplo, Lucas, el que sea, capítulo tanto, versículo tanto, parte tanto. Entonces ahí ya no leo todo el versículo. Tengo que saber qué me indica esas partes, el punto seguido, punto y aparte o punto y coma. Por supuesto, hasta que aparece el otro versículo, porque cuando ya aparece el otro versículo significa que ya está ahí, en otro numeral. ¿Estamos o no? ¿Me explico? No. Muy bien. No sé de aquel lado, pero acá todavía están activos. Espero que de aquel lado no se duerman, ¿no? Entonces, siempre tenemos que dar una recomendación también práctica. No solamente decir las partes, pero también se van a dar cuenta que en los grupos hay muchos hermanos que les cuesta buscar la palabra, buscar el texto. ¿Sí? Algunos que no están muy familiarizados les va a costar más que a otros. Entonces, importante muchas veces no decir toda la cita de una sola vez. ¿Por qué? Porque el que ya encontró dice, ya encontré, y el resto entonces ya no busca y se cierra, me quiere leer, quiere que el otro lea y uno escucha. Entonces, es importante que uno le vaya dando como de aparte. Entonces, bueno, vamos a buscar, por ejemplo, el Evangelio de Lucas. Espero que todos busquen Lucas. Y una vez que todos buscan Lucas, digo, ya tenemos todo Lucas, sí, ya encontramos. Y el que no encontró le decimos, Lucas está en el Nuevo Testamento, el tercer Evangelio. Porque ese está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, Lucas es el tercer Evangelio. Veo que todos buscaron, digo, ¿todos tenemos Lucas? Sí, bueno, ahora vamos a buscar el capítulo 10, por ejemplo. Y vemos, todo, el 10 es el número grande. Y después le digo el verso. Entonces todos en el grupo, en la comunidad, podemos leer. Porque si no, el que va más rápido, busca enseguida, te encuentra enseguida, ya quiere leer. Y el otro que le va costando se inhibe muchas veces en estas búsquedas. Por eso es importante incentivar. Eviten buscarles ustedes. Otra recomendación. Como todo libro tiene su índice, también las Biblias tienen un índice. Entonces está bueno mostrarle a los hermanos cuál es el índice y decir, mire, cuando no sé dónde está el libro, busquen el índice, le va a decir la página, entonces puede buscar por página. ¿Sí? A veces uno se desespera
y ve que el otro no encuentra y dice, a ver, dame, qué sé yo, o le dice, tomá y dame tu Biblia y yo ya te busco y qué sé yo. Y entonces, ¿qué pasa? Que los hermanos se pierden la posibilidad de buscar ellos, de generar ellos, de encontrar ellos. Entonces, qué bueno que nosotros también, cuando ejercitamos, cuando leemos, cuando oramos, también ser capaces de acompañar y de enseñar a otros también el uso de la palabra. Eso también supone un poco de paciencia. ¿Quién dividió todas estas cuestiones? Le pongo como nota de color porque ya Monseñor se los dijo en la reunión pasada. Porque uno dirá, bueno, pero la Biblia siempre fue así, capítulos, versículos y lo demás, y no. No. Quien dividió esto, fíjense que fue en el año entre 1234 y 1242, un teólogo inglés, que ahí está su nombre, Stephen Langton. Él es el que dividió después en versículos, por eso es que tenemos nosotros los versículos en la palabra. De hecho, antes de aquella época, la mayoría de las Biblias simplemente venían con capítulos, el nombre del libro y del capítulo, no por versículos. ¿Sí? Entonces, se fue haciendo, como verán, se fue buscando la manera más práctica, más didáctica, para que también las personas podamos encontrar rápidamente el texto, ubicar la palabra, poder referenciar rápidamente lo que queremos encontrar. ¿Sí? Otro dato por ahí para que lo sepan. Bueno, parte de la Biblia, que ustedes también ya lo conocen. Vamos al Antiguo Testamento, si tienen su Biblia también pueden buscar en el índice, y entonces ahí se van a dar cuenta, algunas de las Biblias, la mayoría, ya tienen en los índices la clasificación de los grupos de la Biblia. ¿Sí? Ay, se me cayó una hoja, está bien. Entonces, si ya tengo la clasificación, a veces puede ser que sea parecida a la que están viendo y otras veces puede ser diferente. No hay ningún problema. Pero vamos a orientarnos. Los primeros 5 libros de la Biblia en el Antiguo Testamento se llaman Pentateuco, que también creo que ya lo vieron con Monseñor, porque yo estuve vía Facebook en aquel momento. ¿Sí? Pentateuco viene de 5. Entonces son los 5 primeros libros. ¿Cuáles son estos? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Esos son los 5 primeros libros de acá, que también se los conoce como la ley. Tenemos 16 libros después que son los libros históricos. ¿Por qué tienen este nombre? Porque generalmente están hechos a modo de crónicas. Tienen muchas fechas, hay un ordenamiento secuencial de los distintos hechos. Es como cuando vamos registrando, como dice su nombre, como crónicas, historias, por así decirlo. Entonces, de allí viene su nombre, libros históricos. Por ejemplo, el libro de Josué, Jueces, entre ellos. No voy a leer todo porque si no, no llego al tiempo. Pero ustedes ahí después pueden ir mirando en su misma Biblia, en los históricos, Samuel, Reyes. Ahí tienen, son la clasificación de libros históricos como tal. El tercer grupo son los libros poéticos o sapienciales, que son 7. ¿Cuáles son esos libros o por qué se los llama? Porque generalmente son poemas, son poesías, tiene una narración más lírica, hay metáforas, muchas metáforas, como puede ser en el Cantar de los Cantares, hay recomendaciones, sentencias, como es en el libro de los Proverbios, por ejemplo. Entonces se llaman a esos géneros, a esos grandes grupos, se llaman libros poéticos o también se llaman libros sapienciales por la sabiduría en la recomendación en la cual la están dando. Son 7. Y 18 finalmente son los libros proféticos. Y en los 18, en algunas Biblias también van a ver que en el índice clasifican en profetas mayores y profetas menores. 4 son los profetas mayores, 12 son los profetas menores. ¿Por qué esta clasificación? Simplemente por extensión en la obra. ¿Sí? Todos los libros proféticos son importantes, no es que uno es más importante que el otro. Pero en la extensión de capítulos se van a dar cuenta que son diferentes. Entonces, los mayores, ¿sí?
Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel son los 4 profetas mayores, son los libros más extensos dentro de los profetas. Y después tenemos a los 12 profetas menores. ¿Sí? Habacuc, Baruc, Abdías, que leíamos hoy, que buscábamos hoy, Miqueas, Zacarías. Tenemos 12 profetas menores. Que se dan cuenta, van a ser libros cortos, muy cortitos. Y entre esos ya saben que está el libro más corto, con capítulo. ¿De cuál era? Abdías, que tenía ¿cuánto? Muy bien. Y en los poéticos tenemos el más extenso, por capítulo, que sería los Salmos con 150 capítulos. ¿Ven? Y también vamos a tener entre los demás libros, los históricos, por ejemplo, vamos a tener a Esther. Y en Esther, que teníamos allí, el versículo más extenso de la Biblia. 81 palabras en este versículo. ¿Sí? Memoria a corto plazo parece que funciona. No sé si los apuntes o la cosa, pero está funcionando. Muy bien. También en los índices se van a dar cuenta que están las siglas. Cuando uno no sabe qué significa una sigla, también va a encontrar en el índice. Y qué bueno saber también, yo voy a mencionar simplemente 2, que a veces hay libros que también aparecen con otra denominación. Eso se los dejo les voy a dejar picando, ¿no? Pero voy a decir 2. Por ejemplo, el libro de Hechos también se lo conoce como el libro de Actas. Entonces puede pasar que en algunos textos que ustedes lean, en lugar de poner Hechos 4 tanto, va a aparecer Act, como Actas 4 tanto. Y dice, ¿qué acta qué es? Ese es el libro de Hechos. Al libro de Hechos también se lo llama el libro de Actas. Otro que cambia de nombre, por ejemplo, es el libro de Crónicas. El libro de Crónicas 1 y 2 de Crónicas también se suele llamar Paralipómenos. Entonces puede pasar que les digan, bueno, van a buscar primera de Paralipómenos tanto, y ustedes quedan mirando, ¿Paralipómenos cuál es? Es el libro primero de Crónicas. Entonces, hay algunos libros que también pueden tener una denominación distinta, ¿sí? Generalmente nosotros usamos la más clásica en la zona nuestra y decimos Hechos, decimos Crónicas o lo demás, ¿sí? Pero también se van a encontrar que pueden ser denominados de otra forma. No todos, son poquitos, pero también es bueno que sepan que pueden encontrarse con otros nombres. Y en el nuevo, que tenemos los más cortos, o la clasificación más breve, porque son menos libros, 27. Los primeros 4, obviamente los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en ese orden, ¿sí? Lo que les va a seguir es el libro histórico por el género, que es el libro de los Hechos. Las epístolas de Pablo, que son 14, a los romanos, a los corintios, a Filipenses, se van a dar cuenta que las epístolas paulinas también se clasifican a comunidades y a personas, ¿sí? A personas, por ejemplo, a Timoteo, a Filemón, a Tito. Entonces van a tener a comunidades, cartas que hizo Pablo a comunidades y cartas que hizo Pablo a personas. Las epístolas o las cartas católicas, que son 7, las cartas de Pedro, de Juan, de Santiago, de Judas, y por último el Apocalipsis o libro de revelaciones, que también es, así tiene su nombre, es un género apocalíptico, tenemos uno, también llamado libro de Apocalipsis o revelaciones. 27 libros en total. Obviamente lo interesante sería que cada uno pueda estar con su Biblia, esa era mi idea, poder marcar y poder ver en los textos, ¿no? Pero bueno, por la cuestión de los tiempos no lo vamos a hacer. Le dejo como tarea en la casa, ¿no es cierto? Que uno agarre, mire, tome el índice, comience como a buscar, a leer. Insisto, en las Biblias se van a encontrar que los libros ya están clasificados. Un detallecito que también se pueden llegar a encontrar en algunas Biblias, ¿sí? Depende cómo se ordenó y se compiló. En la Biblia, por ejemplo, que les mostré hoy, que presté por allá, aparecen en la clasificación, van a aparecer lo que se llaman libros deuterocanónicos. Nosotros en el Antiguo Testamento tendríamos libros protocanónicos y libros deuterocanónicos.
canónicos. Saben que proto significa primero y deutero segundo. Sería primer canon y segundo canon. ¿Cuáles son los libros deuterocanónicos? Aquellos libros escritos en griego. ¿Sí? Y esos libros, esos 7 libros, algunos son libros completos y otros son fragmentos, es la diferencia que van a encontrar con una Biblia protestante. La Biblia protestante no incluye, entre los libros del Antiguo, los libros deuterocanónicos, como en el caso nuestro. O sea que, ¿vieron cuando uno dice, nuestra Biblia tiene más libros que los otros, que las otras Biblias? Sí, tiene 7 libros más. ¿Cuáles son los libros llamados deuterocanónicos? Se llaman deutero segundo canon. ¿Sí? O también se llaman canon corto. Al otro se le llama canon largo y se llama canon corto. Ese canon que están, a veces van a ver que hay Biblias, como aquella que les mostré, que tiene esos 7 libros separados. No están en este orden que les mostraba hoy. Hay veces que se ordenan cronológicamente y hay veces que se ordenan por textos, por grupo de textos. Y entonces los deuterocanónicos están como al final. También les puede pasar eso. Eso digo porque tienen que conocer cuál es la versión de la Biblia que trabajan, la que ustedes tienen. ¿Sí? Porque puede pasar que algún hermano muy solidario diga, por ejemplo, busquen el libro de Lamentaciones. Y alguno va a decir, Lamentaciones está después de tal, le va a decir uno. Y el otro va a decir, pero no está, y yo busco acá y no está en mi Biblia de esa forma. Porque está ordenada de otra manera. Entonces, el ordenamiento a veces tiene que responder con lo cronológico, el ordenamiento a veces responde a lo canónico. Entonces, todos los libros protocanónicos están primero y todos los libros protocanónicos están al final del texto. ¿Sí? Entonces, importante, un detalle. No lo vamos a trabajar hoy porque para eso tendrían que tener con la Biblia en mano y con el ejemplo para que ustedes puedan ver cómo. Y también les va a pasar eso con los fragmentos de algunos libros, como el de Daniel o el de Esther u otros, que les habrá pasado en algún encuentro. Algún hermano dice, busquen Daniel número tanto, y te dice, mi Biblia no tiene este capítulo. Te dicen así, no está esa parte ahí, y busca, y dice, no está. ¿Por qué? Porque es un fragmento en griego que está en el grupo de los deuterocanónicos. Entonces tiene que ir a la otra parte. ¿Sí? Pero bueno, no los voy a marear con todo esto, ni a los que están de aquel lado, que ya seguramente se aburrieron, ni a ustedes de acá. ¿Sí? Porque para eso, insisto, hay que tener la palabra en la mano y comenzar a ver cómo se organiza y comenzar a ejercitar. No hay otra, esto hay que perderle el miedo. Hay que agarrar, hay que marcar, hay que mirar, hay que leer, hay que anotar. Así se aprende a usar y a leer la palabra. No hay otra. Bien. En tiempo, mirá. Me tienen que felicitar, Lili, y lo demás, porque mirá, terminé. Pasé de largo porque si no, no voy a terminar. Obviamente que me quedó un pendiente que son los géneros literarios, ya no llegamos, pero en el tema de los géneros, lo único que les diría, una recomendación, ¿por qué es importante conocer los géneros? Porque los textos bíblicos también tienen un sentido, porque fueron escritos en un vocabulario propio de la época en la que se narraron. Y también, allí también hay formas de interpretación. Uno tiene que entender, ¿sí?, cómo se narró, qué simbología hay ahí, qué pasaba en aquel momento, cómo lo entendían en aquel momento a las cosas para poder nosotros hacer una interpretación mejor de la palabra. Y los géneros nos ayudan a eso. Entonces uno, si no maneja metáforas, por ejemplo, y no sabe que hay un género que es poético, que es lírico, y uno lee en el Cantar de los Cantares, por ejemplo, palomas son tus ojos, dice en el Cantar 3. Entonces, ¿qué tengo que entender eso? ¿Que tenía ojos negros? ¿Que eran ojos chiquitos como de paloma? ¿Qué entienden ustedes por palomas son tus ojos, por ejemplo, ¿no? Otra le dice, tu cuello es como el marfil, como la torre de marfil, de tal. ¿Y qué les decía? Que tenía un cogote grande, largo, que era muy derecho. Entonces, a veces cuando uno entra con lo poético, por ejemplo, uno dice, ¿pero qué va? Dice, tu cabellera, dice, como el pelaje de las cabras.
¿Qué habrá pasado? No sé. ¿Ven cuando uno dice, ok, ¿qué habrá sido? Estaba muy despeinada, era una cosa que ondulaba mucho, entonces hay que entender que, por ejemplo, hay todo un género poético, lírico, que está tratando de usar metáforas para transmitir algo simbólicamente. Entonces, no es tomar al pie de la letra, así nomás de decir lo que está ahí es así. Para eso tengo que conocer los géneros, por eso tengo que saber cómo se narraron, por eso tengo que conocer del contexto en el cual fueron hechos, los datos de la historia, de la cultura de aquel momento. ¿Sí? Para poder entonces nosotros entrar en mejor sintonía con la palabra y poder entender mejor y aprovecharla mejor y que esa riqueza justamente se pueda dar mayor. Cuando comenzamos a entrar allí, se van a dar cuenta que hay un montón de cosas para profundizar. Un montón de cosas, ¿no? A veces hay personas que con un solo versículo pueden estar 2 horas dando clases o dando una charla o orando. Y uno dice, ¿cómo hace con un versículo, 2 versículos, qué sé yo, y va y viene, y qué sé yo? Bueno, porque puede bucear en eso. Y hay otros que llenan de citas bíblicas, ¿vieron? Tienen como 10 citas bíblicas para decir gré. Entonces, cuanto más profundizo, cuanto más conozco, me puedo dar cuenta que a lo mejor tiene tanta riqueza un solo verso, una sola palabra, que cambia totalmente todo. Cambia totalmente todo. Fíjense que en esto de las palabras, por ejemplo, y para poder cerrar ya sé que me paso, pero bueno, 4 minutos me quedan. No hay preguntas, así que vamos a cerrar como estamos. Uno de los últimos textos que me impactó, lo leí justamente ahora en julio. Puedo decirles el de ayer o el de hoy si quieren también. Pero uno de los últimos textos fue un texto que lo leí muchas veces y que me tocó leerlo en julio, en el mes de julio, justamente en el día de Magdalena, Santa Magdalena, esta santa que el Papa Francisco la puso, ¿no?, como fiesta universal hace poco, hace unos años nomás. Y cuenta justamente en el texto bíblico ese encuentro de Magdalena cuando va hacia el sepulcro con las otras mujeres y se encuentra con el sepulcro vacío. ¿Se acuerdan de ese hecho, no? Más o menos. Y hay una parte que nunca le presté atención, que es cuando ella se da cuenta que es el maestro y le dice, Rabí, Rabuní, maestro. Y él le dice a María, le dice, suéltame. ¿Sí? Le dice, otras traducciones dice, déjame. Tengo que subir con mi padre. Entonces dice, María, suéltame, déjame. Pero este año cuando llegué ahí comencé a bucear en esa palabra. A mí me llamó la atención solo esa palabra. Y fui a buscar en el texto a ver cuál era la palabra primigenia, por así decirlo, con el sentido más primigenio del texto. Y me encantó lo que encontré. Y me encontré con una palabra que en realidad pareciera como una sola, pero que en realidad es, María, déjame porque tenés que seguir haciendo otras cosas. Mi tiempo con vos, presencial, físico, ya no es. Me vas a tener desde otro lugar. Porque tu misión sigue, tu vida sigue. Eso significaba. Y en ese momento comencé a orar y a quedarme allí en esa palabra solamente y pensar en tantas personas que muchas veces hemos tenido pérdidas durante este tiempo y que nos aferramos, ¿no?, a las personas, que no hacemos esos procesos de duelo, ¿no?, y que nos anclamos porque perdimos a alguien querido. Y encontrar en esa María esa palabra que el Señor te dice, soltame porque tu vida sigue. Tu vida tiene que seguir porque tenés una misión. Y yo voy a seguir desde otro lugar. Y esa palabra, así como les digo, rebotó tanto que después, bueno, tenía que hacer una reflexión para un retiro. Así que
Y solamente nos quedamos con esta palabra. Solo con un texto. Solo con una palabra que le dice Jesús a María. Yo los invito y los animo, ¿no? Cuando uno va entrando en la palabra, va conociendo, va viendo, se va encontrando con alguien que está loco de amor por nosotros, que todo el tiempo nos habla de alguna manera, que esa palabra sigue siendo como actual a las cosas que vamos viviendo y que nos invita a profundizar, no a quedarnos en lo superficial, no a leer el texto por leer nomás y quedarnos así como en general, sino que nos invita a ir a lo profundo, a entrar más adentro, a poder conocerlo más. Y les aseguro que cuando comiencen a hacer esa experiencia, se van a encontrar con una riqueza en la palabra de Dios, mucho mayor. Pero bueno, como les dije, no me voy a pasar en la hora. Así que como muestra basta un botón. Ojalá que se entusiasmen y digan, yo quiero hacer ese viaje. Yo quiero conocer más de la palabra, yo quiero saber más de la palabra, quiero orar más de la palabra, para que justamente comiencen a dar ese paso. Como un día me atrapó a mí y comencé a conocerla y a bucearla, y cada día, cada mañana, como dice la palabra misma, tu palabra es luz para mis pasos, va guiándola. Y vamos profundizando, y el mismo texto que lo leímos hace 20 o 30 o 40 años, hoy sigue siendo tan nuevo como la primera vez. Demos gracias al Señor por esta noche. Gracias por el compartir, gracias por el tiempo también que se tomaron de estar hoy aquí. Gracias por los que están de aquel lado, en el Facebook. Gracias por el Padre Marcelo que está acá con nosotros también. Y gracias por darme la posibilidad de compartir un poquitito de lo que Dios ha hecho durante estos años junto conmigo. Padre, bien. Muy buenas noches. Bueno, hermanos, qué lindo poder encontrarnos así, ¿no? Para formarnos, conocer. Y bueno, yo estoy llegando del Señor de los Milagros también, ¿no? Un hermoso grupo que ahí estuvimos, en este caso, conociendo un poco sobre el Evangelio de San Juan, ¿eh? Así que bueno, quiero agradecer especialmente a Alejandro, que acudió también a nuestra invitación, ¿no? Y que queremos vivir como un paso importante, ¿no? En este momento de este mes de la Biblia, que hemos decidido también como comunidad poder vivir así con más profundidad este año, ¿no? Así que muchísimas gracias, que Dios te bendiga mucho, Alejandro, y bueno, gracias, y están las puertas abiertas también para poder seguir profundizando. Creo que está todo como que nos va calentando el corazón, ¿no? Deseando, teniendo este hambre de la palabra de Dios, ¿eh? Así que bueno, vamos a agradecer a Dios por esta noche, por este encuentro, y vamos a pedir su bendición. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como es. Y que descienda sobre todos ustedes, su familia, toda nuestra comunidad, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Gracias, Ale.